Ok, buenos días. Vamos entonces a hacer como un cierre de lo que vimos la anterior sesión. Aquí les presento entonces una plantilla que he elaborado, que da cuenta como el resumen de todo lo que vimos hace 8 días. Entonces, es una plantilla que les puede servir de guía para cuando ustedes quieran trabajar estas lecturas y de hecho trabajar la parte de lectura crítica. Tenemos entonces los datos generales, que sería el nombre de ustedes como docentes, el programa, el tema que están trabajando en la clase, el tipo de texto que quieren trabajar con los estudiantes. Y la idea es que siempre que hagamos pues este tipo de lecturas, generemos un propósito. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que los estudiantes logren en términos de lectura crítica? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Que interpreten qué, que activen sus conocimientos, que respondan preguntas, que puedan tener una mejor comprensión de lo que se está trabajando. Entonces, la idea es que siempre podamos como tener en cuenta este propósito. Y bueno, ya de acuerdo con esto, empezamos a mirar las estrategias que aquí también se las coloco, fueron las que trabajamos hace 8 días. Tenemos las iniciales, hasta aquí está subrayado, que son las de la parte literal. Después viene la parte de la elaboración de preguntas, organizadores, bueno, lectura colaborativa, discusión argumentativa, que va encaminada a la parte inferencial, y las últimas ya serían las de la parte crítico intertextual. De acuerdo con esto, pues aquí dice, marque mínimo 3. Pues mínimo 3 porque la idea es que cuando trabajemos esta parte de lectura crítica, podamos trabajar una de cada nivel, como ya lo hicimos la vez pasada. Hay como unas recomendaciones. La idea es que cuando uno trabaja esta parte de lectura crítica, hay que trabajar 3 momentos: el antes, el durante y el después. Entonces, en el antes tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿qué conocimientos previos tienen los estudiantes sobre el tema? ¿Cuál es el propósito de la lectura? ¿Qué hipótesis pueden plantearse a partir del título, imágenes o introducción? Y la idea es que de acuerdo pues a la estrategia que ustedes elijan, puedan hacer una consigna, una instrucción, como por ejemplo, antes de iniciar la lectura, observe el título, los subtítulos del texto, luego escriba 3 ideas que considere que abordará el autor y compártalas con un compañero. Es como un ejemplo de instrucción que pues, les puede servir más adelante. Luego, durante la lectura ya trabajamos la parte de los niveles, que fue los que miramos hace 8 días. Entonces, por ejemplo, en el nivel literal, coloque, identifique información explícita del texto, reconozca conceptos claves, personajes, datos o argumentos principales. En el nivel inferencial está relacione ideas y establezca conclusiones implícitas, deduzca intenciones, causas, consecuencias o relaciones entre conceptos. Y en el crítico intertextual está analice la postura del autor, relacione el texto con otros textos, argumente acuerdos o desacuerdos sustentados. Y acá también pues tenemos la instrucción. Entonces la idea, profes, es que cuando uno hace como este tipo de guías para que la lectura se dé mucho mejor y haya una mejor interpretación, yo identifico la estrategia que voy a utilizar y a partir de esa estrategia creo una instrucción o una consigna. Como por ejemplo, durante la lectura subraye las ideas principales y responda a preguntas de nivel literal inferencial y crítico intertextual. Finalmente, compare la postura del autor con otra fuente académica o con una situación real de su contexto profesional. Aquí pues la idea es que cuando yo digo responda a las preguntas, pues después de esta consigna coloque qué preguntas quiero que respondan los estudiantes de acuerdo a esa lectura. Y ya después de leer, pues la idea es que ellos también puedan como darle un cierre a esta parte de la interpretación, y esto lo podemos hacer pues con esta conclusión crítica que se le está pidiendo, con una socialización o debate, que era también lo que se hablaba anteriormente, o también de pronto hacer una reflexión sobre el tema que estamos trabajando. Por ejemplo, escriba un párrafo crítico en el que explique si está de acuerdo o no con la postura del autor, sustentando su respuesta con argumentos y relacionándola con otra lectura o experiencia académica. Es como un ejemplo, o sea, algo que les doy que puede resumir lo que ya miramos y que les puede servir más adelante.
Y la idea, y algo muy importante, es que yo tengo que dejar claro qué quiero que el estudiante entregue, o sea, qué es lo que quiero que haga. Entonces, a partir de toda esta parte de lectura, ¿qué le voy o cómo lo voy a evaluar? Entonces, por ejemplo, con un taller de preguntas, con un organizador gráfico, con un comentario crítico, voy a evaluar es el debate o socialización, o pues escojo alguna de estas opciones que le permite al estudiante tener claridad en sí, pues qué es lo que el profesor quiere y cómo lo va a evaluar. Y de acuerdo con eso, pues puedo generar unos criterios de evaluación, que esto pues supongo que lo van a mirar más adelante cuando miren la parte de las rúbricas. Entonces, por ejemplo, comprende información explícita e implícita del texto, relaciona críticamente las ideas del texto con otros contextos o fuentes, sustenta opiniones y conclusiones mediante argumentos claros y coherentes. Entonces siempre se les recomienda que cuando les enviemos estas lecturas, cuando coloquemos, bueno, cuando trabajemos esta parte de lectura, haya como esta claridad en las cosas. Entonces, primero, el objetivo de aprendizaje, qué es lo que quiero que aprenda. Después, qué estrategias quiero trabajar con ellos y cómo los voy a evaluar. Esa es como tal la parte que trabajamos en lectura crítica y que nos permite llevar a una mejor interpretación. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes trabajaron hace 8 días, mm, coloqué las respuestas que ustedes hicieron. Entonces, la idea es que ustedes pueden trabajar el antes, el durante o el después, o simplemente trabajamos el durante, que fue lo que hicimos hace 8 días. Lo mismo, aquí tengo las estrategias. Y lo que hice es que, por ejemplo, en el nivel literal, organicé las ideas que ustedes tenían, convirtiéndolas en instrucciones o consignas que les pueden servir. Unos ejemplos. Subrayar en color amarillo al sujeto de cuidado, en azul el entorno, de rojo los fragmentos que involucran cuidado de enfermería y en verde el abordaje del concepto de salud desde la experiencia narrada. Por acá, por ejemplo, coloqué, describa con sus propias palabras el conocimiento que tiene del tema y subraye con color azul las definiciones que encuentre. De igual forma, utilice el color naranja para subrayar los ejemplos presentes en el texto. Por acá hay otra que dice, por ejemplo, ¿qué conoce sobre las acciones inseguras en la atención en enfermería? ¿Qué conocimientos previos tienen sobre la vigilancia en salud pública? Lea la introducción del texto, con color azul subrayen la idea principal y con verde la idea secundaria. Entonces, la idea de eso es que ustedes tengan como una base, digamos, un banco de preguntas, de instrucciones que les puedan servir más adelante cuando quieran trabajar estos temas u otros que elijan para sus asignaturas o pues para las lecturas que estén trabajando. En el caso del nivel inferencial, entonces, por ejemplo, miremos esta. De acuerdo con la lectura, comparen los dos textos referidos, definiendo qué postura tiene cada autor. Posteriormente, vamos a realizar un debate de acuerdo a las ideas principales que subrayaron, de tal forma que entre todos se encuentren similitudes entre todos los textos. ¿Qué es importante cuando hagan esto? Que traten de colocar la parte de los conectores. A veces los estudiantes son muy literales y si nosotros damos como consignas muy grandes, tienden como a hacer solamente una acción. Entonces, por ejemplo, habían con algunas actividades que ustedes habían colocado que les estaban pidiendo como tres cosas, tres momentos, más que todo en la parte del crítico, pero si uno no le especifica que primero quiero que haga esto, después esto y finalmente esto, ellos tienden a hacer solamente una cosa. Entonces es muy importante que cuando estemos trabajando esta parte, utilicemos más que todos esos conectores de orden cronológico que nos permiten mirar, entonces primero va a hacer esto, después hace esto y finalmente termina con tal cosa. Por ejemplo, miremos este que era de algunas preguntas que habían colocado. Realice la lectura de los documentos compartidos, primera cosa. Luego, responda a las siguientes preguntas que servirán como argumento para el posterior debate académico frente a las responsabilidades de enfermería, frente a la atención segura de los pacientes. Y ahí ya vienen las preguntas que queremos que ellos realicen. Acá también coloqué, a partir de la lectura, van a responder las siguientes preguntas, las cuales tienen como objetivo contrastar lo planteado en el documento con las realidades territoriales, institucionales y sociales. Y colocamos las preguntas. Y miren, por ejemplo, este que era bastante interesante.
Y aquí lo hice teniendo en cuenta esos conectores que le digo. Entonces, inicialmente van a escuchar diferentes grabaciones de los ruidos de Korotov. Luego van a analizar qué representa cada fase. De acuerdo con lo anterior, es decir, después de que ya le escucharon estas grabaciones, van a identificar en qué momento aparece la presión sistólica y diastólica. Ahí va la segunda parte. Y la última. Por último, van a argumentar la importancia clínica de cada sonido y discutir posibles errores frecuentes en la toma manual de presión arterial. Entonces, cuando uno utiliza como estas palabritas, que son pues los conectores que les mencionaba ahorita, eso permite que la persona o el estudiante se centre más en qué es lo que yo como profesor quiero y que de pronto no solamente haga una de las tantas actividades o de las tantas instrucciones que yo le estoy pidiendo. Entonces, esto como tal en la parte inferencial. En la crítico intertextual, también lo estamos haciendo, por ejemplo, de acuerdo a las preguntas. Miremos este que también tiene como estos conectores que les decía. Inicialmente, analice cómo las ideas del texto con los casos clínicos expuestos se relacionan con situaciones reales de los profesionales de enfermería en el ámbito asistencial. Entonces, primero voy a analizar. Después de hacer ese análisis, ya hice posteriormente, de acuerdo con su análisis, responda a las siguientes preguntas. Y ahí ya empezamos a mirar las preguntas que nos presentaba la profesora anteriormente. Miremos qué otra tenemos por acá. Por ejemplo, esta. Después de realizar la lectura del lineamiento de influenza, responda a las siguientes preguntas a partir de un análisis crítico desde su experiencia académica o práctica, relacionando el contenido del documento con la realidad social y sanitaria de su territorio. Y ahí vienen las preguntas. Entonces, aquí como tal, pues ya les dejo esta parte que permite lo que les digo, cerrar el módulo, bueno, el tema que vimos con anterioridad y que les puede servir entonces para más adelante entrar a trabajar estas plantillas o estas guías que permiten que la lectura crítica pues se desarrolle mucho mejor con los estudiantes. Ahora que terminemos pues esta clase ya les subo estas dos plantillas y les subo la que vamos a trabajar ahora en la parte de producción textual. Bueno, entonces con esto ya cerraríamos esta parte mm, de lectura crítica, pues en general de todo lo que hicimos. Ahora, entonces vamos a mirar la parte de producción textual, pero antes de seguir con producción textual, para darle respuesta a la pregunta que nos hizo el profesor la semana anterior, resulta, profe, que estuve indagando sobre la metodología que usted me dijo, que es bastante interesante para la evaluación crítica de los artículos científicos. Y entonces, analizando lo que se hace con esta metodología, pensaría que la podemos anclar a unas estrategias que como tal no se las dije hace 8 días, pero que aquí se las presento, que se llaman skimming y scanning. ¿Por qué? Más que todo con el scanning, porque nos permite escanear como visualmente el texto y encontrar los datos importantes. Y es una técnica que realizamos cuando queremos encontrar como algo muy concreto, que es como tal lo que hacemos con esta metodología que nos planteaba el profesor hace 8 días. Entonces, él preguntaba, bueno, ¿la conocía? Yo no la conocía, la indagué, la investigué y efectivamente pienso que es una metodología bastante favorable para la parte de investigación porque nos permite hacer los análisis de estos artículos y específicamente hacerlo de algunos apartados específicos, ¿sí? Como lo dice, con las preguntas que lanza la metodología para cada tipo de texto. Entonces, pues en mi opinión es una metodología bastante favorable que como su nombre lo dice, permite hacer una evaluación crítica de este tipo de documentos. Por aquí alguien levantó la mano. Doctora Diana, ¿usted está proyectando? Es que no vemos, solo una diapositiva de presentación. Ay, sí, señor, ya la vuelvo a proyectar. Gracias. A ver.
Ahí sí ya se ve. Gracias, doctora. Gracias. Ok, gracias por informar. A ver, miro si hay cambio, sí, ahí ya cambia. Listo, entonces les estaba diciendo que es una metodología bastante interesante que se ancla mucho a esta estrategia del scanning, porque nos permite entonces escanear visualmente los datos que nosotros queremos encontrar. Estas dos estrategias nos sirven mucho cuando tenemos que hacer una lectura, digamos, de muchos documentos, porque nos permite primero como hacer un escaneo, como su nombre lo dice, entrar a lo que en realidad necesitamos y después ya más adelante hacer una interpretación crítica del asunto. Entonces, son estrategias que utilizamos más como para la parte de investigación. En algunos programas las utilizan mucho para la parte en inglés, las lecturas en inglés, por eso su nombre, skimming y scanning. Bueno, en el caso del skimming, esta es más para entender el texto y buscar las ideas claves. Se hace después de que ya hemos hecho una lectura del texto y la utilizamos más es como para estudiar, para mirar lo que ya leímos, a dónde podemos volver y para estudiar algún tema específico. Entonces, pues como tal, esta sería ya las dos estrategias que nos permiten hacer entonces el cierre del tema anterior, que era sobre lectura crítica. De acuerdo con esto, el profe que nos hizo la pregunta hace 8 días está por acá. El doctor Alberto creo que no está conectado. Sí, aquí estoy. Ah, bueno. Pelado. Entonces, doctora, ahí le doy respuesta a su pregunta. Vale, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, profes, entonces ahora sí, vamos a la parte de producción textual. Vamos entonces a hacer como la primera parte de mirar las estrategias, hacer como unas actividades en medio de las mismas y al final ya entramos a mirar esta plantilla de secuencia didáctica que les puede servir más adelante. Inicialmente, pues comentarles que toda la parte de escritura parte de un modelo cognitivo de dos autores que se apellidan Flower y Hayes. Este modelo cognitivo pues fue propuesto ya hace mucho tiempo, específicamente en 1981, y es muy importante porque es muy influyente en el proceso de producción de textos escritos y ahorita vamos a mirar por qué. Digamos que se diferencia mucho de los modelos como lineales, en los cuales solo damos como una instrucción de que escriba un texto y ya, porque incluye, como su nombre lo dice, una teoría cognitiva que permite que se hagan más acciones para que el cerebro entonces permita hacer pues como tal la expresión de ideas por medio de la escritura. Y esto permite que podamos pues producir una escritura mucho mejor, más aterrizada, pensando también en el contexto en la cual se está escribiendo. En este sentido, ellos nos plantean como un proceso que tendríamos que hacer. Se relaciona mucho con lo que veníamos trabajando en lectura crítica, que inicia con la parte de memoria a largo plazo que tiene, bueno, que tenemos cuando escribimos, que tienen las personas cuando escriben. Y esto es qué sé yo sobre el tema, que es algo que también se trabaja en lectura crítica. Adicional a eso, qué sé sobre las personas a las cuales va dirigida esa escritura y qué planes puedo hacer para escribir. Es decir, no solamente van a escribir un ensayo y ya me pongo a escribir el ensayo, sino qué puedo hacer antes de entrar a la escritura y por eso nos presentan unos procesos de escritura que son pues muy comunes o es mucho lo que trabajamos en el centro de escritura, que es la parte de planificar, textualizar y revisar. ¿Por qué es importante? Porque en la planificación yo puedo como aterrizar esas ideas que tengo, fijarme unos objetivos y empezar a organizarlas. De tal forma que si, por ejemplo, sigamos con el ensayo, es un texto argumentativo que tiene 3 apartados, yo puedo empezar a generar ideas por cada uno de los apartados y cuando entre ya a hacer la escritura va a ser mucho más fácil escribir y pues que tenga una organización coherente, porque a veces lo que pasa, o bueno, lo que notamos mucho con los estudiantes, es que
se les deja la tarea, empiezan a escribir, no hay como una planificación previa, no hay borradores, sino que escriben a lo que ellos pues consideran que está bien y ya. Entonces, sin haber una revisión, excepto la que hace el mismo docente. Entonces, por eso es muy importante seguir como esta parte de estos procesos. Entonces, una vez yo planifico, o sea, organizo mis ideas, fijo los objetivos, miro para qué quiero escribir, ya empiezo a textualizar, que es como tal cuando entramos a hacer la escritura ya general. Empiezo a conectar las ideas, a usar los signos de puntuación, a usar los conectores y empiezo ya a hacer esa parte que se llama textualización. Y después de eso, pues es muy importante que hagamos una evaluación y corrección de esas tareas, de esas entregas, porque lo que les decía, lo que uno mira es que los estudiantes escriben, hacen solamente un borrador, una escritura y entregan de una al profesor. Entonces, por eso tenemos como esas dificultades cuando estamos evaluando, porque pues son textos que como tal no han sido planificados. Entonces, de acuerdo con eso, nos dicen, y acá está la parte ya acá arriba que nos dice, bueno, entonces ya planificamos, empezamos a escribir, revisamos y es importante que tengamos en cuenta el entorno de la tarea. O sea, siempre tengo que saber a quién le voy a escribir, por qué le voy a escribir y cuál es la exigencia, porque no es lo mismo que le estén escribiendo un texto descriptivo, un texto expositivo, a que estén escribiendo un texto argumentativo, ya un texto científico. Entonces, ese entorno de la tarea pues es bastante importante y es lo que nos permite que tengamos pues una buena producción textual. Entonces, después digamos de este modelo que como les decía es bastante antiguo, Flower dijo vamos a hacer una adaptación con unas estrategias específicas que nos permitan llevar a que haya una buena escritura. Lo primero que empezó a hacer es como a generar preguntas, que son pues preguntas importantes que hay que dejarles a los estudiantes antes de que entren a hacer los textos, como por ejemplo, ¿por qué escribo? ¿Quién va a leer? ¿Qué estarán buscando los lectores? Y eso permite que ellos también puedan aterrizar en el momento en que arranquen a hacer la escritura. También nos dice que es innecesario adaptar esa escritura a las necesidades de las personas que los van a leer. Entonces aquí viene muy importante la parte del propósito, por qué voy a escribir, quién lo va a leer, qué lenguaje tengo que utilizar, si es para, no sé, en el caso de un texto académico, pues sabemos que es un lenguaje más técnico, pero por ejemplo, pues en el caso hablo de fonoaudiología que tienen que dirigirse a lenguaje, a niños, a población infantil, a padres de familia, pues el lenguaje tiende a ser más coloquial. Entonces es como establecer esa parte de los propósitos para saber pues qué voy a hacer, cómo lo voy a escribir y la claridad que tengo que tener para que la otra persona pues comprenda lo que yo estoy escribiendo. Y lo último es guiar ese proceso, que es como lo que más nos cuesta como docentes, porque, digamos, tenemos como tantas cosas y cuando necesitamos que hagan un texto, pues es muy difícil como que sentarnos, a hacer la guía, a mirar cómo lo están haciendo, a que planifiquen, a que organicen, pero es como lo que más se recomienda para que sea una escritura organizada y coherente. Por eso es muy importante guiar ese proceso de escritura, mirar qué dificultades se presentan, reflexionar sobre ese propio pensamiento y ahora que miremos las estrategias, pues vamos a mirar cuáles podemos utilizar y cuáles pues de pronto nos pueden favorecer mucho más. Entonces, bueno, esta es como la adaptación de Flower en complemento. Hayes menciona que no solamente nos toca meternos en la parte cognitiva, sino también en la parte social y afectiva. Es decir, qué está pasando con el individuo, cuál es su motivación, cómo están sus procesos cognitivos, cómo están sus conocimientos previos y cómo se relaciona eso con la tarea. Entonces, cómo se relaciona esto con su contexto profesional, con su contexto social, con su contexto físico. Y eso permite entonces que podamos hacer una mejor retroalimentación de todo lo que se está haciendo. Entonces, como en general, a grandes rasgos, lo que quiero decir es que, uno, es muy importante que se planifique, que se textualice y se revise, es decir, manejar las fases de la escritura porque apoyan la parte cognitiva. Dos, que tenemos que tener en cuenta sí o sí el entorno, a la tarea, el entorno, a las personas, al público al cual se dirige ese texto. Y tres, pues que hay que hacer una guía para que los estudiantes escriban lo que nosotros pues estamos buscando que escriban. Lo mismo que trabajamos con lectura crítica. Si yo le hago como una guía
para que lo haga, para que se responda primero preguntas, para que haga, por ejemplo, lluvias de ideas. Eso permite que la escritura que al final vamos a revisar pues sea mucho mejor y sea mucho más organizada y pues que podamos conseguir lo que como tal queremos con esa escritura, bueno, esas producciones que les estamos solicitando a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, podemos definir esta producción escrita como un proceso cognitivo complejo porque ya nos damos cuenta que no solamente es escribir, sino que tengo que planificar, revisar, tener en cuenta el contexto, la audiencia y demás. Es un proceso que va a traducir ese lenguaje que tenemos acá, los sentimientos, los pensamientos, y lo más difícil de esto es que sea un discurso escrito coherente, o sea, el hecho de que podamos decir que los estudiantes puedan escribir con una buena coherencia lineal, en la cual utilicen conectores, signos de puntuación adecuados, es bastante difícil y es algo que pues lleva de tiempo y de estrategias que hay que trabajar con ellos. Y que también está en función de contextos comunicativos y sociales, pues porque yo pues tengo que tener en cuenta la audiencia a la cual le voy a escribir. Por eso hay que estimular a tomar conciencia de estas funciones del lenguaje escrito, a ofrecer ejemplos, si es posible, de textos que nosotros sabemos que consideramos que están bien escritos. Entonces yo le digo, bueno, vamos a escribir un ensayo o bueno, un texto expositivo. Les voy a presentar un texto que a mi parecer está muy bien elaborado por tal y tal razón. La idea es que cuando ustedes hagan el texto, pues tenga una similitud en la parte de coherencia y cohesión con este texto que yo les presento, porque cuando uno les presenta los modelos, pues ellos ya están como digamos, visualmente más centrados en qué es lo que tendría que hacer para que esté bien según las indicaciones que me está dando el profesor. Adicional a eso, hay que admitir respuestas emergentes, pues que ellos nos puedan dar, inspiradas como formas de expresión creativa u humorística, si de pronto en algún caso, en alguna clase, pues hacemos una clase para planificar, entonces todas las respuestas que surjan son muy importantes. No sé si de pronto les ha pasado cuando uno, no sé, está investigando, cuando está como en la parte de escritura, en la parte de esta parte de posgrados y esto. Uno puede estar en cualquier lugar y se le ocurre algo. Entonces, ay, no, la tesis podría agregar esto, en el artículo podría agregar tal cosa. Y admitir esas respuestas emergentes es importante porque permiten pues que después las podamos conectar con algo en lo cual pues ya hemos venido trabajando y lo cual estamos pensando constantemente. Y adicional a eso también es pues estimular, invitar a tomar conciencia, y eso sí es muy importante, de la necesidad de planificar la producción de textos. Es decir, la idea es que siempre que les dejemos tareas de escritura, o sea, se haga énfasis en que tengo que planificar la producción de textos. Y si esto lo puedo anclar a una guía, a algo que pues también permita dar una calificación para que ellos lo hagan, pues sería mucho mejor, porque como les digo, si yo planifico, la escritura va a ser mucho más clara y más coherente de que solamente ellos empiecen a escribir, pues sí, a hacer una organización o planificación previa. Y entonces, ¿en qué consiste la planificación? Entonces, resulta que la planificación nos permite direccionar y organizar esas ideas hacia lo que queremos escribir. O sea, qué es lo que quiero, cómo lo voy a conseguir. Y esto me permite tener una base clara y sólida de partida. ¿Cómo podemos hacer esto? Son muchas las estrategias que se plantean. Sin embargo, aquí pues utilizo como tres que son las que más nos funcionan, específicamente las dos primeras. En el caso de la planeación del texto, de la misma autora que venimos hablando, la idea es que antes de escribir el estudiante define ese propósito, la audiencia y las ideas principales. Y esta estrategia se relaciona con la lluvia de ideas porque nos permite generar múltiples ideas relacionadas con el tema antes de iniciar la escritura. Entonces, la idea es que cuando yo le coloque a hacer una tarea de escritura al estudiante, le pueda decir, al menos, no sé, antes de empezar con la escritura, plantea 5 ideas principales que tú quieras desarrollar a lo largo del texto. Por ejemplo, escribe cuál es el propósito de este texto. Escribe a qué audiencia va dirigida este texto. Ya con eso, ¿qué hacemos? Pues que lo centramos. Entonces ya sabe que va, por ejemplo, dirigido a profesionales de su misma carrera,
que el propósito es argumentar, no sé, algún tratamiento, y a partir de eso empieza a generar las ideas. Entonces ya sabe que para argumentar eso tiene que hablar primero del tratamiento, segundo, hablar de los beneficios, tercero, hablar de, no sé, de las desventajas, cuarto, hablar de los medicamentos, y eso permite entonces que vaya organizando. Entonces ya sé que esto va para tal persona, son profesionales que están igual, que son pares a mí, entonces sé que el lenguaje tiene que ser técnico, quiero argumentar, entonces si voy a argumentar sé que tengo que apoyarme de otros autores para que esa argumentación sea más sólida, y eso permite entonces que se organice y ahora sí empieza a ser la parte de la textualización. Otra estrategia, uso de organizadores gráficos como mapas conceptuales o esquemas para organizar la estructura del texto. Esto es más como para aquellos estudiantes que tienen como un aprendizaje más visual. Entonces recuerden que tenemos varios estilos de aprendizaje. Hay algunos que manejan más el estilo de aprendizaje visual en el que necesitan subrayar con colores, hacer esquemas y demás para que la información sea mucho más clara. Entonces es una estrategia que también les puede servir en algunos casos, pero digamos que a nivel general las que más se recomiendan son las dos primeras porque permiten centrar al estudiante, que es como tal lo que nosotros queremos que hagan antes de entrar a hacer esa escritura del texto. Y aquí entonces pasamos a la parte de textualizar, que como tal, ¿qué es? Es convertir esas ideas en discurso. Entonces yo ya saqué mis ideas, ya sé qué es lo que quiero hacer, a quién le voy a escribir, cuál es el propósito, ahora sí voy a convertir todo eso en un discurso. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Importante, lo primero, la superestructura del texto. ¿Qué es la superestructura del texto? Las ideas grandes, o sea, las ideas, perdón, las partes gruesas, las partes grandes de esos documentos, de esos textos. Por ejemplo, un texto argumentativo tiene una introducción, un cuerpo, una conclusión. Si es un texto narrativo, entonces sabemos que es un inicio, un nudo, un desenlace. Si es de pronto ya publicitario, entonces tiene el título, la imagen y el discurso que persuade. Entonces, si tienen claro cuál es la parte grande de ese texto, pues es más fácil que puedan hacer las ideas por cada parte y empezar a textualizar. Es muy importante que siempre pues ellos sepan qué es lo que van a escribir y de qué se compone ese texto. Tener y mantener el eje temático, pues que la idea es que si yo arranco hablando, por ejemplo, del tratamiento, que era de lo que les venía mencionando, pues termine hablando del tratamiento de la patología específica, que no me vaya por otros lados. Jerarquización de las ideas previas. Ya saqué unas ideas antes en la planificación, ahora sí miro, bueno, cuáles son las más importantes, de cuáles me gustaría hablar primero, cuáles serían más relevantes de acuerdo al tipo de texto que estoy escribiendo y empezar a hacer como esa parte de la jerarquización. Lo siguiente, pues que siempre es supremamente importante, es que puedan usar conectores y signos de puntuación y que los manejen bien. Ahora vamos como a mirar como algunos de los que tenemos que tener en cuenta, pero sí es muy importante que esto lo manejen. Entonces, si ustedes ven que de pronto no, que esto no se está manejando bien, nosotros ahí en el centro de escritura tenemos un material de apoyo que les permite como mirar cuáles son las funciones de los signos, cuáles son los conectores y cómo los pudieran ellos entonces utilizar para trabajar esta parte. Lo otro es que digamos que como tal la norma nos dice que los párrafos tienen que tener entre 7 y 14 líneas, que es como lo más recomendable cuando yo escribo para que el párrafo pues tenga buen desarrollo, pueda desarrollar esa idea muy bien. A mí siempre me han recomendado mucho, o sea, como les digo, decimos que entre 7 y 14 líneas. Pero cuando uno está leyendo un documento, y si es un documento, digamos, con bastante extensión, mirar, por ejemplo, párrafos de 7 y después de 14 es como algo que no es muy, pues, estético, en primer lugar. Y segundo, que da cuenta que de pronto los de 7 líneas no están desarrollando tanto la idea como los de 14 líneas. Entonces, por ejemplo, a mí en el doctorado me recomendaba mucho dejar como un número de líneas específico. Me decía, juegue entre 8 y 9 líneas. Que usted sabe que entre 8 y 9 líneas perfectamente puede desarrollar la idea, puede hacer de que se vea bien, de que todo el texto, digamos, sea compacto cuando se esté leyendo y que sea mucho más claro de entender. Por acá levantaron la mano.
Sí, profe Diana, me quedó una duda. O sea, el número de líneas, ¿estamos haciendo referencia a las presentaciones de PowerPoint o también en los textos de documento? No, esto es en los textos de documento. En PowerPoint, esa la vemos ya dentro de 8 días, es diferente. PowerPoint nos piden otro número de líneas diferente, pero aquí solamente estoy hablando de textos. Bueno, Ok, gracias. ok. Entonces les decía, es mejor como tener como un número específico, que sean entre 8 o 9 líneas, que permita que ese texto se vea bien, que se vea pues bien, como les digo, desarrollado y que no parezca que de pronto si yo escribí un párrafo de 5 o 7 líneas, casi no esté desarrollando la idea. Entonces, como una recomendación que se da en general. Y la más importante de esta parte de la textualización son los borradores. O sea, siempre se les pide que elaboren al menos 2 borradores. Uno en el cual yo escribo pues la parte inicial, ya planifiqué, ya empecé a escribir y que pueda revisar y darme cuenta que hay cosas por mejorar, aspectos por mejorar y pueda volver a hacer otro borrador que pues posiblemente pudiera ser el final o no. Entonces, esta elaboración de borradores es bastante importante en esta textualización, que pues obviamente en la parte de la academia es muy difícil que tengamos como el tiempo para hacer varios borradores, pero si dejamos la tarea con un tiempo, digamos, pues un buen tiempo para la entrega de los documentos es mucho más fácil, porque pues digamos el estudiante puede como centrarse más y poder hacer varios borradores. O por ejemplo, que digamos usted le deje una tarea y le dice, bueno, vamos a hacer las 3 cosas, van a planificar, van a textualizar y van a revisar. Entonces, para la planificación van a tener, no sé, 3 días. Después, a los 8 días, ya tienen que tener su primer borrador y al final ya me entregan su segundo borrador. Entonces eso permite pues que el estudiante también se centre en que, bueno, tengo que planificar, tengo que hacer al menos 2 borradores y al final ya el segundo borrador es el que le entregó al profesor. O decirle, bueno, van a hacer 2 borradores. Me entregan los 2 borradores para que ustedes puedan revisar efectivamente que se están haciendo estos borradores en el momento de la escritura. Entonces, por eso también en esas guías que hacemos es importante dejarles como el tiempo específico en el cual queremos que ellos trabajen para que pues puedan cumplir con esta parte. ¿Qué estrategias podemos tener aquí? Escritura de borradores, por eso está de primerita, la que más les mencionaba. La idea es que podamos hacer varios borradores. Es como cuando uno, bueno, ustedes que supongo que publican bastante, escriben esos artículos que no se va al primero. O sea, siempre uno escribe un borrador, después vuelve a revisar, lo compara con los criterios de la revista y ahí ya miramos entonces cuál es la versión final que tengo que enviar. Lo segundo es la escritura guiada, en el cual pues el docente ya orienta esa producción textual mediante consignas claras, mediante modelos de escritura, que es lo que vamos a hacer ahora al final de este tema. Escritura colaborativa, en la cual los estudiantes pueden construir en grupo los textos, discutir, revisarse entre ellos y ahí ya entrar a hacer su borrador final. Y el modelado de textos, que es similar al que vimos anterior, que es analizar ejemplos de textos académicos para comprender su estructura. Entonces, si por ejemplo ustedes hacen un modelado de textos, les colocan textos que a su parecer están bien, que cumplen con lo que ustedes están pidiendo, es mucho más fácil que ellos puedan, por ejemplo, hacer esa escritura de borradores o que puedan hacer la escritura colaborativa. Digamos, en una clase, llegan y muestran el texto. Entonces aquí tenemos el texto, van a escribir un ensayo, una anamnesis, una entrevista, bueno, lo que vayan a escribir. Miren cómo se hace, miren cuál es la estructura, miren cómo está la parte de los conectores, la cohesión. Esta es la forma en la que sería bueno, la forma correcta de escribirlo. Ahora sí, entonces hagámonos en grupo, vamos a pasar a la escritura colaborativa. Les voy a colocar, no sé, unos apartados y ustedes van a subrayar en los cuales considere que hay aspectos a mejorar. Luego de eso, usted va a reescribir el texto y nos va a socializar cómo le fue. Entonces es una actividad que se puede hacer en clase que permite que pues trabaje prácticamente todas las estrategias porque le presenté el texto, hicimos una escritura colaborativa, adicional a eso yo hice una escritura guiada porque le di unas consignas que quiero que el estudiante haga, partió de un párrafo, bueno, de un texto, un fragmento que leí y
posterior a eso hizo un borrador y eso permite entonces que la escritura pues sea mucho mejor, que sea más clara, porque si no, entonces pues a veces lo que hacemos es solamente, no sé, el trabajo final va a ser tal cosa, o me van a entregar tal cosa, o para tal fecha tienen la entrega del borrador de tal cosa, pero si no hay como esa, digamos, guía previa, entonces yo siempre digo que el trabajo es mayor para nosotros. O sea, si uno no los guía previamente, cuando uno revisa, pues el trabajo es peor porque tenemos que estar revisando, corrigiendo, mirando qué es lo que tienen que hacer, diferente a cuando uno les da la guía, les da de pronto el borrador, bueno, la plantilla, qué es lo que quiero, es mucho más fácil cuando entramos a hacer la revisión como docentes. Entonces, ustedes podrán decir, no, pero es que esto se ve bastante complejo, porque yo ponerlos a planificar, después a textualizar, pero les puedo asegurar que, pues, por experiencia propia, si lo hacen cuando revisan los documentos, el trabajo va a ser mucho menor. O sea, la revisión es mucho más fácil, ya no toca corregir tanto, ya es mucho más, digamos, ejecutivo el trabajo que podemos nosotros tener como docentes haciendo esto. Al principio, pues sí puede ser un poco, digamos, no sé, cansón, abrumador, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero ya después se van a dar cuenta que es mucho mejor si tenemos en cuenta esta parte de estas estrategias. Ya después, entonces, la idea es que trabajemos la revisión y aquí también es muy importante como en la lectura crítica que hablábamos de unos criterios de evaluación, que usted le diga qué es lo que va a revisar, qué es lo que va a mirar, qué es lo que quiere que ese texto tenga. A nivel general, lo que uno les propone o lo que tendría que tener un texto para que digamos, esté escrito de forma coherente, es que maneje la superestructura, es decir, que si es un ensayo, me maneje la estructura del ensayo, la presentación, pues ya en la parte estética, que sea una buena presentación del texto, que no tenga de pronto si es a mano tachones, correctores, este tipo de cosas, que cumpla con el propósito del propósito del texto, es decir, lo que yo les pedí que hicieran y para qué es ese texto, que tenga coherencia, es decir, que ese eje temático se maneje a lo largo del texto, que sea entendible, que sea claro para los demás, que tenga cohesión y eso va de la mano con el uso de conectores, que puedan pues usar varios conectores y no solamente se queden con unos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno revisa esos documentos, la mayoría de estudiantes se pegan mucho de la Y, es decir, repiten o por ejemplo, además, o sea, se pegan mucho de los conectores de adición y se olvidan de los de efecto, de los de causa, de los de cierre. Entonces es como importante también mirar esa parte, los signos de puntuación, que son muy importantes. Hay algunos que, pues, o sea, ¿cómo les digo? Aprenderse las funciones de los signos de puntuación no es algo sencillo. O sea, yo vengo trabajando ya hace bastante en el centro de escritura y bueno, yo se las puedo explicar y ahora vamos a ver algunas de ellas, pero ya cuando uno entra a hacerlo en el texto, pues ya es como difícil. Ah, bueno, es que tengo que colocar la coma porque viene así, o tengo que colocar el signo de puntuación porque el signo, el punto y coma porque la función me dice tal cosa. No, eso es bastante complejo. Entonces, uno que le recomienda descarguen un material, o sea, tengan una tablita de conectores, tengan una tablita de signos de puntuación y díganle qué es lo que quieren. Entonces yo les voy a revisar que al menos el texto tenga, no sé, 5 conectores de adición, 5 de causa y 5 de efecto. Que los signos de puntuación no me coloque solo afirmación punto, sino que tenga al menos signos de puntuación de coma, de punto y coma y de punto seguido, por ejemplo. Y eso hace que el estudiante pues entre a mirar el apoyo, la tabla que tiene para las funciones y empiece a usar esos signos de puntuación, porque si solamente uno les dice, necesito que me escriban el texto y que tenga conectores y signos de puntuación, pues pueden empezar a colocar así sin seguir la función, diferente a que yo sea más específica. Quiero que me coloque esto, que me coloque tantos, bueno, que use tantos y tantos en tal lado, eso permite que sea mucho, mucho más fácil pues esa escritura que van a hacer. Y por último está la repetición de palabras, que también pues creo que se han dado cuenta que pues los estudiantes o uno mismo cuando escribe tiende a repetir muchas palabras en un párrafo, o sea, las mismas palabras en un párrafo. No solamente son los conectores, sino
A veces, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema específico, entonces que estemos hablando de la influenza. Entonces, la influenza es tal y tal cosa. Por lo tanto, la influenza afecta tal y tal cosa. Para tratar la influenza pasa esto, esto y esto. Entonces, esa repetición de palabras también es importante, pues decirles, ¿no? Es importante que dentro de un párrafo máximo me repita una palabra dos veces. Entonces, trate de usar los sinónimos, trate de mirar cómo podemos cambiar esa repetición de palabras, de conectores, para que el párrafo sea coherente. Pero todo eso hay que decirlo, porque si ustedes nomás le dicen, no sé, van a escribir un texto. Y en la revisión yo voy a mirar que esté con conectores, con signos de puntuación y sin repetición de palabras, pues estamos dando como unas consignas muy generales. Y con los estudiantes toca dar unas consignas más específicas, como les digo, de acuerdo a lo que yo quiero como docente que ellos hagan. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta ya para valorar esos textos? Ya como docente, ¿qué es lo que tendría que valorar? Ya se los mencioné, la superestructura, es decir, antes de que usted arranque a leer el texto, hágale un escaneo y mire si efectivamente cumple con la superestructura del texto, que si usted le pide una reseña, pues que tenga el resumen y el comentario crítico, que si le pide un informe, pues que tenga la introducción, bueno, los materiales y lo demás que usted le solicitó en el informe, que si le pidió un texto argumentativo que cumpla con la introducción, el cuerpo y la conclusión. ¿Por qué? Porque si esta superestructura no está clara, no está bien, les puedo asegurar que lo que esté dentro del contenido, pues no va a tener sentido, porque va a tener de pronto, no sé, una mezcla, un enredo de información ahí que no va a ser claro porque no están siguiendo la estructura que como tal tiene el texto. Entonces, lo primero que yo tengo que revisar es la superestructura. Si estoy revisando un artículo, bueno, sea el artículo que esté revisando, científico, reflexión, revisión, mirar que efectivamente se cumpla la superestructura. Y después de esto, entonces ya entro a mirar cómo está el nivel pragmático. El nivel pragmático nos habla de la parte de la función del texto, es decir, si es claro el enunciatario y si es claro el enunciador. ¿Cómo así? Entonces, aquí hablamos como tal del propósito. Entonces, mi rol, lo que estoy escribiendo, lo hago como un estudiante de medicina, de fonoaudiología, bueno, enfermería de fisio. Soy estudiante de un área de la salud. Entonces, yo necesito escribir un texto que va dirigido a un docente que también es de la misma área. Entonces, si ya sé cuál es mi rol y cuál es el rol de la persona a la cual va dirigida el texto, ya le puedo dar esa función o ese propósito al texto. Entonces, ya sé que es un lenguaje técnico, que tiene que ser un texto coherente, que tiene que ser claro. Y entonces, ustedes dirán, ¿cómo identifico esto en el texto? El lenguaje. ¿Cómo está el lenguaje? ¿Están usando un lenguaje técnico? ¿Están usando los tecnolectos de la carrera? ¿O están escribiendo lenguaje coloquial? Ya con eso ustedes pueden decir, de nivel pragmático no se está cumpliendo porque usted me está escribiendo de una forma muy coloquial, no está teniendo en cuenta que esto va dirigido a tal profesional, entonces necesitamos cambiar esa parte del lenguaje. Entonces la parte pragmática la manejamos desde esta parte. ¿Cómo está ese lenguaje del texto? Después, bueno, antes de pasar a esta parte, vamos a mirar esta imagen. Dice, ¿y tu papá, Libertad, a quién piensa votar en las próximas elecciones? Cállate, anda con una cara pobre. Ah, todavía no se decidió por ningún candidato. Sí se decidió y anda con una cara pobre. ¿Qué podemos ver aquí? Si yo les digo, bueno, tenemos esta caricatura, ¿cuál creen que es el propósito de esta caricatura? Mostrar como la falta de opciones, que cualquier opción que se escoja, o sea, es como bien irónica mostrando que no hay opciones. Correcto. Ese es como el propósito. Ahora, teniendo en cuenta el propósito, ¿a quién cree que puede ir dirigido o quién leería esta caricatura? ¿A quién le podría interesar? O les cambio mejor la pregunta. ¿Es un lenguaje claro, sencillo, fácil de entender?
Es un lenguaje coloquial, fácil de entender para cualquier ¿correcto? persona que lo lea. Sí, señor. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el propósito. Es una caricatura, digamos que está muy relacionada pues como con lo que estamos viviendo en el momento. Es un lenguaje coloquial, fácil de entender, que puede ser dirigido a cualquier persona. Entonces, en esta parte del nivel pragmático, pues se va como con ese propósito. Estamos dando a conocer como una situación específica con un lenguaje claro que cualquier persona puede entender. Esa es como tal la parte del nivel pragmático. Luego viene el nivel semántico. Semántico es la parte de contenido. Aquí es donde ya empieza, digamos, lo más pesado que tenemos que mirar en el texto. Arrancamos entonces con esto que se llama precisión y claridad en los planteamientos, que es la famosa redundancia, la redundancia que podemos encontrar en los textos cuando repiten la misma idea en otras palabras. Luego está la precisión de palabras usadas, que es como tal este lenguaje. En el caso de nosotros y de nuestros estudiantes, estamos hablando de un lenguaje técnico y que se relaciona con el área de la salud, en el cual pues se espera que si yo estoy escribiendo un texto académico, pues emplee un lenguaje acorde a mi carrera, a lo que estoy trabajando, a lo que estoy hablando, y no coloque, digamos, otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, digamos que, bueno, acá vuelvo a mi área, fonoaudiología. Y nosotros trabajamos algo que se llaman praxias, que obviamente cuando uno le dice a los niños que va a hacer una praxia, pues no le dice hazme una praxia, sino que le dice saca la lengua, muévela para un lado, no sé, tira besitos. Entonces, el hecho de que un estudiante coloque en un, digamos, en un informe y el niño tiró besitos, pues estamos diciendo que no hay una precisión en en las palabras usadas, porque no está manejando ese lenguaje técnico que tendría que manejar de acuerdo pues a su formación académica. Y lo mismo pasa con la variedad de vocabulario, que ya se los venía mencionando, y es cuando nos repiten muchas palabras o muchos conectores dentro de un párrafo. Entonces es importante como trabajar esa parte porque pues estos tres ítems son los que nos permiten que haya una coherencia. Si yo no hago redundancia, si hablo con lenguaje técnico y si tengo una buena variedad en el vocabulario, pues puedo generar coherencia a nivel de los párrafos y a nivel de los textos. Y aquí entonces empezamos a mirar, como les digo, la parte grande del contenido que se trabaja en los textos. Entonces, empezamos por una superestructura, hago un escaneo de todo el documento, después miro el lenguaje, si es un lenguaje coloquial, si es un lenguaje técnico, después ya entro al contenido, si me está repitiendo cosas, si está haciendo redundancias, si está repitiendo palabras, y ya después pasamos a la parte del sintáctico. Antes de pasar a la parte del sintáctico, de estas opciones que ven aquí, ¿cuál ustedes me pueden mencionar que no tiene precisión y claridad en los planteamientos? Es decir, que tiene redundancia. Los pleonasmos se ven en la C, la D y la E. ¿Específicamente en qué? Sale afuera, erario público, sube arriba. Correcto. Entonces, son como los ejemplos que les digo que cuando se presenta esto en los textos, y es importante pues decirles, bueno, aquí no hay una claridad y precisión en los planteamientos, no son claros, mira que está repitiendo estas cosas, y es importante pues que como tal ellos también tengan en cuenta lo que les decía, qué es lo que tienen que escribir y qué es lo que no tienen que escribir. Y ya en el nivel morfosintáctico, que es lo que a veces uno tiende a mirar de primero y es lo que tendríamos que mirar ya de último en el texto, está la parte de la cohesión que se relaciona con el uso de los conectores, que ellos puedan pues, hacer un buen uso de conectores, que conozcan esa función de los conectores. Lo mismo con los signos de puntuación, que no se me peguen mucho solo de un punto o de una coma, porque a veces no sé si se han dado cuenta que uno mira y es, no sé, afirmación,
hagan de cuenta como una idea, unas 2 líneas y un punto, otras 2 líneas y un punto. O hay personas que cuentan las palabras. Entonces, a tantas palabras y ya le coloco una coma. Entonces, no, como tal, hay que conocer cuáles son como esas funciones y que efectivamente, pues ellos las puedan aplicar. La parte de la ortografía, pues que es algo con lo que se trabaja, bueno, se lucha bastante cuando se escribe, porque hay varias personas que no manejan esta parte de la ortografía, y la concordancia de género y número, en la cual pues hacen como esa parte de hacer mezclas entre género y género. Por ejemplo, en vez de decir, no sé, la niña, dicen el niña, o el perros, entonces que no hay como esa concordancia entre género y número. En este caso, entonces, bueno, vamos a mirar como un ejemplo acá. Tengo acá este texto. Dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Les voy a colocar esto aquí en el chat, denme un momento, que ustedes me van a colocar ahí en el mismo chat. ¿En dónde creen que pueden ir los signos de puntuación? ¿Cómo se los colocarían para que esa herencia pase a alguien específico? Voy a proyectar, dejemos de compartir. Ya proyecto acá. Bueno, por aquí ya tenemos una. Miremos unas 2 más. Aquí pareciera que le estamos dejando los bienes al sobrino Juan. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca, de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo, acá no le deja nada a nadie. Y miremos una última y seguimos a ver cómo nos va. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis.
tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Listo, entonces, miren lo que tenemos, ¿no? Gran variedad de testamentos. Ajá, dependiendo de la puntuación, existen 4 posibles interpretaciones. Todos ustedes están usando comas, están usando puntos, por acá hay 2 puntos y un punto y coma. Entonces, la idea de eso es como darles la importancia que tienen estos signos de puntuación y que, como lo dice acá el profesor, dependiendo de la puntuación que nosotros usemos, pues va a cambiar la interpretación que le estemos dando a las cosas. Entonces vamos a volver, denme un momento. Yo vuelvo a compartir acá. Mm. Ups. Ujú. Me dejan compartir. Sammy. Ahí, creo que sí. Listo. Entonces, por ejemplo, el sobrino Juan. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. En el caso de que fuera el sastre, dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No, a mi hermano Luis. Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Y en el caso de los jesuitas, podemos decir, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, en ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Entonces, como lo que hacemos en este ejercicio es darnos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, los signos de puntuación son supremamente importantes y debemos saberlos manejar, pues para poder mirar qué es lo que estamos pidiendo, solicitando a nuestros estudiantes. Entonces vamos a hacer como algo pequeño de algunos signos de puntuación como para mirar las funciones, que es algo que trabajamos mucho en el centro de escritura, pues como ya a grandes rasgos, pues porque como el tiempo no nos da para trabajar mucho, pero como para mirar algunas de las funciones que más se pueden trabajar en estos textos académicos. Entonces, por ejemplo, una de las funciones que tiene la coma es que se colocan cuando hay unos adjetivos calificativos que van después de un sustantivo. Entonces, en este caso tenemos que el adjetivo son cansados y que el sustantivo son los soldados. Entonces, estamos como aclarando, especificando que estos soldados están cansados. Generalmente, la función que tiene la coma es eso. Aclaro, explico algo. Por eso, si se dan cuenta, la tenemos después de soldados y después de cansados, porque estoy aclarando o estoy explicando que en este caso los soldados están cansados. Otra de las funciones es lo que les decía. Voy a precisar, voy a explicar algo. Miren que anteriormente estaba como haciendo una precisión o una aclaración de una palabra, en este caso de un adjetivo. Pero también lo puedo hacer si lo estoy trabajando con una oración, con una frase. Por ejemplo, la casa que está al borde del mar es muy luminosa. Entonces estoy haciendo la precisión que hay una casa que como tal está al borde del mar. También los podemos usar o podemos utilizar la coma
para separar los elementos de una enumeración. Entonces, ayer me compré 2 camisas, coma, un pantalón, coma, una chaqueta y 2 pares de zapatos, que es como una de las funciones más comunes que tenemos en esta parte de la coma. También se caracteriza mucho porque va después de algunos conectores. En este caso pueden ir, por ejemplo, en los conectores de efecto o conectores adversativos. Por ejemplo, aquí está este, sin embargo, que es un conector adversativo. Entonces, la norma nos dice que después de estos conectores se coloca una coma porque ya entraríamos como a darle aclaración a por qué estamos dando la idea contraria con ese conector. Y lo mismo pasa con estos conectores de efecto, que como también les digo, o sea, tenemos la coma que nos indica que lo que sigue es como la aclaración de por qué se coloca ese conector. Entonces también son como esas funciones importantes. O sea, la principal es yo uso la coma para aclarar, para precisar algo, pero también la puedo usar para darle valor a lo que algunos conectores nos van a dar. ¿Qué tipo de conectores? Los adversativos y los de efecto. También es usada en los sobrenombres o seudónimos, que esta también es muy común, como dice el ejemplo. Se celebra hoy el aniversario de Simón Bolívar, el Libertador, 50 años de su muerte. Entonces, como para tener en cuenta esa parte. De acuerdo con lo anterior, ¿en dónde irían las comas aquí? José Preciado, director del área de investigación, no pudo asistir a la reunión. Correcto. Entonces, estamos aclarando que José Preciado es el director del área de investigación. Ahí tenemos entonces la primera, que es la función, la más específica, la que más usamos, la coma explicativa o aclaratoria. Vamos con el punto y coma, que tampoco es que me lo usen bastante. Entonces, este punto y coma también tiene unas funciones específicas. Nos habla de la primera, que es de separar los elementos de una enumeración cuando esta enumeración es larga, es decir, cuando no solamente estoy separando palabras, sino como tal estoy separando ideas. Miren el ejemplo. Cada grupo irá por un lado diferente, el primero por la izquierda, punto y coma, el segundo por la derecha y el tercero al frente. Entonces, si se acuerdan, en las anteriores diapositivas mirábamos que la coma nos hace una separación de enumeraciones cuando estamos separando solamente palabras, pero cuando ya esas enumeraciones son más complejas, más extensas, ya entramos a utilizar el punto y coma, como está aquí. Estoy diciendo que este grupo va por la izquierda, voy a separar esto y ya digo que este va por la derecha. Entonces ya no solamente separo una palabra, sino que ya estoy separando como tal una idea. Y esa es una de las funciones que tiene el punto y coma. La siguiente función es para separar oraciones que son sintácticamente independientes, pero con estrecha relación semántica. Entonces, en otras palabras, ¿qué puedo decir? Estoy hablando de oraciones que hablan de un mismo tema, pero tienen diferentes ideas. Eso es lo que nos quiere decir esa función. Por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. La primera idea, punto y coma, o que establecer turnos. Entonces, estamos hablando del mismo tema, que es el hospital, pero las ideas son diferentes, o sea, inician diferentes, no tienen, digamos, la misma estructura en las oraciones, entonces eso hace que coloquemos un punto y coma. Esta es la función que más se utiliza en el punto y coma. Cuando yo estoy dentro de un párrafo hablando de un mismo tema,
Pero en algún caso las ideas tienden a ser diferentes. ¿En qué tienden a ser diferentes? En su estructura, es decir, en que no arrancan con, no sé, sujeto, verbo y complemento, sino que arrancan diferentes, por ejemplo, con primero el verbo, después el sujeto y después el complemento, o primero el verbo, después el complemento y por último el sujeto. A eso se refiere esta función. Y es, como les digo, la que más se utiliza en el punto y coma y que en muchas ocasiones como que no la tenemos muy presente y por eso tendemos a utilizar las comitas seguidamente, coma, coma, coma. Entonces, como para tener en cuenta eso. Y también dice que el punto y coma se coloca antes de los conectores de sentido adversativo y de orden cronológico. Entonces, miren que aquí tenemos un sin embargo, que es un conector adversativo, entonces decimos que antes está este punto y coma, y después está la coma, que ya lo habíamos mencionado antes, que la coma se colocaba después de estos conectores y de los conectores de efecto. Entonces, como para aprenderme, digamos, lo de los signos de puntuación y los conectores, tengo tres funciones de los conectores. Tengo los adversativos y los de efecto que después llevan una coma y tengo los de orden cronológico y los adversativos que antes llevan un punto y coma. Digamos que por norma, por regla, estos son los tipos de conectores que van acompañados de estos signos de puntuación. Ahora, no estoy diciendo que cuando coloque otros conectores no es necesario colocar la coma, no, o sea, uno mira cuando está escribiendo si efectivamente es necesario colocar la coma porque, por ejemplo, el conector te puede estar explicando algo como un es decir o te puede estar aclarando algo dentro de la idea. Pero si nos vamos solamente a la norma, estaríamos hablando de estos tres tipos de conectores: adversativos, orden cronológico y conectores de efecto, como para que tengamos en cuenta esa parte del punto y coma y la coma. Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, tenemos una enumeración más larga en la cual ya entra un punto y coma. ¿Cómo quedaría esta oración? La chaqueta es azul, traído el punto y coma, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. Ahí ya estamos mirando el uso del punto y coma. Por acá tenemos la chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. Ujú. Entonces vamos a mirar. La chaqueta es azul, tenemos el punto y coma. Muy bien. Los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. Entonces miren que como tal lo que queríamos mirar era este punto y coma. Tenemos esta enumeración que ya es más elaborada, más larguita. Entonces ahí ya podemos decir que después de esa enumeración larga va el punto y coma. Acá tenemos otra enumeración y acá también va un punto y coma. ¿Por qué colocamos esta coma aquí en los pantalones? Porque es la que nos está aclarando que esos pantalones son grises. Porque si se dan cuenta, acá tengo un verbo, entonces la chaqueta es azul. El verbo ya me está diciendo que es azul. Acá tendría que aclarar que estos pantalones, con la coma claro, que son grises, va el punto y coma
porque estoy separando esas enumeraciones y bueno, ya termino que la camisa blanca y el abrigo son negros. Entonces, como tal, esa es la parte de ese punto y coma. Arrepentida de sus acciones, María regresó al poco tiempo, sin embargo, ya nada era igual. Pues aquí ya estamos usando comas, ya estamos usando punto y comas, tenemos un conector aquí adversativo, entonces acuérdense que por ser adversativo él lleva algo antes y algo después. Miremos a ver cómo nos va a ir. Sí, señor, más de 3 ítems. O una oración. Que tú digas tiene la oración sujeto, verbo, complemento. Arrepentida de sus acciones, coma, María regresó, punto y coma, al poco tiempo, sin embargo, nada era igual. Miremos otra, a ver. Por acá había otra. Arrepentida de sus acciones, punto y coma, María regresó al poco tiempo, sin embargo, coma, ya nada era igual. Entonces vamos a mirar este. Por acá hay otro, arrepentida de sus acciones, coma, María regresó al poco tiempo, sin embargo, ya nada era igual. Listo, muy bien. Entonces vamos a mirar qué pasa con eso. Arrepentida de sus acciones, entonces ahí coloco María, regresó al poco tiempo. Entonces estoy aclarando que María, con esta coma, regresó al poco tiempo. Punto y coma, recuerden, conector adversativo. Sin embargo, entonces acá está el punto y coma y este mismo conector por regla lleva una coma acá, ya nada era igual. Por aquí una profe nos colocó arrepentida de sus acciones, María, coma, regresó al poco tiempo, también es válido porque estamos aclarando que es María, digamos que sea como su sobrenombre o su seudónimo, entonces también podría ser válido que le coloquemos aquí una coma para especificar que es María. Pero como tal, miren que nos va como quedando claro esa parte, que me interesa mucho, es más como este punto y coma que a veces no se utiliza mucho cuando estamos escribiendo. Y creo que por acá había uno, el último, lo prometo. Entonces, miren, del área de las verduras compraremos lechuga, tomate y apio, del área de las frutas compraremos manzanas, peras y mangos, y del área de lácteos compraremos leche y queso. Entonces, enumeraciones más extensas, como dijo el profe, con más de 3 ítems. Ya sabemos qué es lo que tenemos que colocar, entonces vamos a hacer este ultimito y ya pasamos a la parte de revisión, a las estrategias de revisión. Y aquí ya veo uno. Del área de las verduras compraremos lechuga, tomate y apio, punto y coma. Del área de las frutas compraremos manzanas, peras y mangos, punto y coma. Del área de lácteos compraremos eso. Muy bien. Compraremos, ajá. Por acá usamos unos 2 puntos. Entonces miren que ya nos está como quedando clara esta parte de las comas y del punto y coma, que como tal es lo que hemos venido hablando. Entonces, del área de las verduras, voy a aclarar que compraremos lechuga, tomate y apio, punto y coma, porque cierro enumeración larga. Del área de las frutas compraremos manzanas, peras y mangos. Y del área de lácteos compraremos leche y queso. Por ahí creo que miré
Un signo de puntuación. Bueno, por ahí tenemos un punto y coma antes de esta Y. Entonces recuerden que esa Y es el conector que por lo general nos da el cierre en las enumeraciones. Entonces no es necesario como colocarle por acá pues un signo de puntuación antes, porque ya la función del conector es que le va a dar cierre a esta parte de la enumeración, que ya es el área de los lácteos. Pero bueno, como tal, bueno, a grandes rasgos, profes, esto es como lo que se tiene que tener en cuenta en los signos de puntuación. Obviamente, pues aquí nos faltan varios signos de puntuación, faltaría toda la parte de conectores, pero pues no, como tal, no nos da el tiempo. Sin embargo, aquí hago como una publicidad política pagada y es que el Centro de Escritura les ofrece todo esto, les ofrece talleres de signos de puntuación, de conectores, de producción textual para ustedes, para sus estudiantes, tutorías que también les pueden como ayudar en esta parte. Entonces, si de pronto, no sé, ustedes dicen, quisiera como aclarar esto o complementar esto más con mis estudiantes, pues perfectamente nos pueden buscar y con mucho gusto entramos a darles esos talleres. Pues, obviamente ya estamos finalizando semestre, pero pues terminando en estas 2 semanas o iniciando el otro, estamos con total disposición para apoyarlos en lo que necesiten. Y ya pues como para darle cierre a esta parte de la revisión, tenemos acá un texto que como tal ya nos cierra todo lo que hemos venido mirando. Por acá dice, los talleres son solo para estudiantes. No, señor, si usted necesita un taller, nos escribe un correíto y ahí gestionamos la parte de, del lugar y demás para poder hacer los talleres. No hay ningún problema. Y bueno, entonces, tengo un texto narrativo, fácil de leer, pero tiene unos errores. Ustedes me van a decir qué errores se encuentran, si quieren abren el micrófono, si no van colocando ahí en el chat eh, qué errores miran. Ya hemos mirado lo de los signos de puntuación, lo de los conectores, las palabras que se repiten. Entonces ustedes me pueden colocar, se repite tal palabra, usa mucho tal signo de puntuación. La palabra tal está mal escrita, no hay lenguaje técnico. Entonces, lo que ustedes consideren que se pueda mejorar en este texto. A ver, dice 12 palabras mal escritas, errores en algunas palabras como atalántico, tormentas, adelante, correcto. Son como los famosos errores de ortografía que vemos en la parte sintáctica. ¿Qué pasa con esos signos de puntuación? ¿Qué signo de puntuación miran que se está como repitiendo mucho, que de pronto podría cambiar por otro? Punto seguido, correcto. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía que es importante que yo dé como el modelado del texto, que mire o que les muestre qué es lo que yo quiero que hagan y qué es lo que quiero que no hagan? Este tipo de ejercicios sirven. Entonces les pueden decir, miren, vamos a analizar este texto. Obviamente, pues este es un texto narrativo. Ustedes ya colocan uno académico en el cual ellos se puedan dar cuenta de que hay momentos en los que repetimos mucho un signo de puntuación, en el que a veces por escribir muy rápido se nos va mal la palabra o en el que no estamos manejando la ortografía adecuada, en el que de pronto estamos repitiendo palabras y este tipo de cosas hacen que los estudiantes afinen el ojo. Entonces ya ellos se dan cuenta de que, bueno, sí, me doy cuenta que esto pasa, de que es que el profesor no lo dice por molestar, porque quiere que nosotros hagamos tal cosa, sino porque pues pasa. Entonces, cuando ellos analizan, se dan cuenta qué es lo que pasa en los textos, ya es mucho más sencillo decirle, bueno, ya se dieron cuenta lo que no está bien hacer. Ahora, cuando ustedes escriban, la idea es que no sigan
presentando este tipo de aspectos, como para tenerlo en cuenta cuando hacen sus clases y quieren que ellos mejoren en esta parte. Finalmente, entonces, dentro de estos aspectos, entonces vuelvo y retomo superestructura, pragmático, que es como tal el lenguaje, semántico, que es el contenido, las redundancias, el vocabulario, sintáctico, que son los signos, los conectores, la ortografía. Y lo último que tendríamos que ver, y en ocasiones es lo primero que vemos, son las normas de presentación. ¿Cuáles son las normas de presentación? El uso de normas ICONTEX, de normas APA, bueno, de normas Vancouver, las normas que ustedes manejen con sus estudiantes, porque como tal, en un texto lo que nos debe importar es el contenido. Las normas más adelante son más, digamos, asequibles o más fáciles de modificar, pero si yo entro revisando el texto y me fijo solo en las normas, pues posiblemente le pierdo como la importancia al contenido, que es lo que como tal tengo que revisar. Entonces es muy importante eso. O sea, es como una sugerencia, ahora eso tampoco es como de camisa de fuerzas, no, o sea, si usted pues le gusta revisar primero las normas, está bien, pero la sugerencia es que las puedo dejar al final, o sea, que el tipo de letra, las márgenes, el interlineado, esto se deje como un aspecto que se revisa al final y que no se revise al inicio. Y lo otro es que puedan, como les digo, como tener claridad también en la norma, ¿no? Porque nos ha pasado y nos llegan, por ejemplo, estudiantes no de salud, pero sí de otras facultades en las que mezclan ICONTEX con APA. Entonces, por ejemplo, hacen las referencias en APA, pero las citaciones van con nota al pie, que es algo de ICONTEX, y eso pues como tal no, pues no está bien, no está permitido. Sin embargo, pues si el docente lo pide así, pues nosotros no podemos hacer nada, sino pues tratar de guiarlo mejor al estudiante. Entonces siempre se les recomienda, más que todo en esta parte de aspectos formales, tenga claridad en la norma. O sea, si usted va a pedir normas APA, pues mire cómo es la citación, cómo son las referencias, cómo son, bueno, sus aspectos formales de tamaño, de letra y demás. Y lo mismo, si va a pedir otra norma, pues tenga claridad en la norma para que pues después el estudiante no tenga como esta confusión entre la mezcla o el uso de diferentes normas en un mismo documento. Y ya pues como para ir cerrando esta parte, aquí estarían las estrategias que se recomiendan para esta revisión. La que más nos funciona es la revisión entre pares, o sea, que usted los coloque a escribir, hagan el texto y al final intercambie esos textos entre sus compañeros para que ellos puedan ofrecer esas sugerencias de mejora. Y miren lo que dice aquí, sugerencias de mejora. Siempre en esta parte nos recomienda que yo miro aspectos positivos y aspectos a mejorar. No miro aspectos incorrectos, no miro dificultades, no miro problemas, sino aspectos a mejorar, porque todo pues está para que ellos puedan mejorar en la parte de su escritura. Entonces, la revisión entre pares es una estrategia que nos sirve mucho y que no solamente pues permite que haya como una revisión previa antes de que usted como docente entre a revisar, sino que los estudiantes afinen el ojo. Entonces ya, bueno, mira que el profesor nos enseñó tal ejemplo, nos dimos cuenta que no se puede usar esto, entonces ya revisando el texto me doy cuenta que tú usas mucho el punto, que usas mucho la coma, que estás repitiendo palabras. Y eso permite que ellos también pues se retroalimenten de lo que están aprendiendo y lo que más adelante pues no deberían hacer cuando hagan sus textos. La autoevaluación de textos en la cual los estudiantes reflexionan sobre la calidad y coherencia de sus escritos, obviamente pues con una rúbrica de evaluación que les permita mirar pues yo qué quiero que ellos valoren en sus textos y que ellos mismos vayan revisando si efectivamente lo tienen o no. La escritura basada en preguntas, en la cual pues ustedes generan unas preguntas para que ellos miren si el texto está pues acorde o no, como por ejemplo, cumplo con la estructura del texto que es tener una introducción, un cuerpo y una conclusión, uso 3 signos de puntuación en mi documento, uso al menos 4 tipos de conectores en mi documento, el lenguaje de mi documento es claro, entonces también hagan de cuenta como un checklist, una rúbrica en el que el estudiante va mirando si efectivamente cumple o no con esto. Retroalimentación del docente, que es la que pues siempre damos nosotros cuando revisamos esto, donde se ofrecen comentarios orientados a mejorar
coherencia, argumentación y claridad. Entonces, lo mismo, no es lo que está mal, es cómo yo puedo ofrecer un comentario o algo que pues permita que el estudiante mejore. Entonces, por ejemplo, este signo de puntuación, cuando estamos hablando de está repitiendo mucho el punto seguido. Te sugiero que revises la función del punto y coma. Eso ya es un comentario que lo orienta a mejorar, porque en ocasiones uno se da cuenta que los profesores, cuando es, digamos, en el texto en físico, solamente hacemos las marcas, pero no se le dice más. Y cuando es en digital, que uno le deja los comentarios al margen, lo mismo. Entonces, esto está mal, cambie esto, tal cosa, pero no lo dice por qué. Entonces, siempre esos comentarios tienen que ser orientados a mejorar, ya sea la coherencia, la argumentación, el contenido, lo que usted quiere que haga. Obviamente, no les estoy diciendo, déle las respuestas, no, pero hágale un comentario que le permita al estudiante tener claridad de qué es lo que tiene que mejorar. Y finalmente, la reescritura del texto. Los estudiantes revisan y mejoran su texto a partir de esa retroalimentación recibida. Y es muy importante porque a veces, ¿qué pasa? Entonces, lo mando a corregir, le puse ya la mala nota porque lo hizo mal, pero no damos la oportunidad de que lo vuelva a escribir para que mejore. Entonces es importante que listo, ya le di la retroalimentación, ya le dije, esto es lo que tienes que mejorar, ahora sí. Para tal fecha necesito que el texto vuelva a ser escrito y tengas en cuenta lo que te acabo de decir. Y eso permite entonces, pues, que efectivamente desde lo que veníamos hablando de Flower y Hayes, la parte cognitiva se trabaje mucho mejor y podamos pues mejorar en esta parte con nuestros estudiantes en la producción textual. Entonces, profes, ya que hemos como mirado esta parte, déjenme, yo les coloco, ¿dónde está esa plantillita? Voy a colocarles por aquí en el chat las... Estas son como tal las estrategias que acabamos de ver. Vamos entonces a hacer una última actividad en este tiempito que nos hace falta con el Mentimeter, que creo que ya lo saben usar porque hace 8 días vi que lo estaban usando con el profe de inteligencia artificial. Entonces, por favor, ingresan ahí al enlace y ya arrancan. Entonces, vamos a hacer la secuencia didáctica, es decir, vamos a aplicar todo lo que vimos hasta el momento. Recuerden que lo primero que uno hace es decir qué espera del estudiante, o sea, qué es lo que quiere que el estudiante aprenda. Entonces, en este caso, digamos que usted va a hacer una tarea de escritura, le va a solicitar que escriba algo, van a colocar aquí qué esperan que el estudiante logre en términos de escritura, qué es lo que usted quiere que el estudiante haga, que, no sé, que escriba un ensayo correctamente, que escriba haciendo buen uso de signos de puntuación y conectores, que escriba con claridad. Vamos a hacer como un ejemplo. Ahí vamos a colocar lo que usted esperaría que un estudiante logre en términos de escritura cuando usted le deja pues una tarea de escritura, de producir un texto. Bueno, por acá ya dice redacción adecuada. Escribir con claridad textos argumentativos a partir de la revisión de artículos científicos.
Escribir acorde a la temática propuesta con claridad, coherencia y lenguaje sencillo. Veremos unas más, a ver, que estructure y organice claramente la idea que quiere transmitir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo me respondo a esta pregunta, yo puedo plantear el objetivo. Entonces, por ejemplo, ustedes les van a dar una tarea de escritura y el objetivo sería, el objetivo de esta tarea es que escriban con claridad textos argumentativos a partir de la revisión de artículos científicos, que escriban acorde a la temática propuesta con claridad, coherencia y lenguaje sencillo. Cuando yo formulo esto, que es como tal mi objetivo en la parte de escritura, que es lo que quiero que ellos hagan, ellos ya van diciendo, ah, bueno, el profe lo que quiere es que yo escriba bien, que revise bien los artículos científicos, que mi lenguaje sea sencillo, que mi lenguaje sea coherente, que mi texto sea claro. Entonces ya como que van diciendo, bueno, lo que el profesor quiere en este momento es que yo haga tal cosa. Entonces lo primero que yo hago en la parte de escritura es hacer esto, plantearme el objetivo, qué es lo que quiero que hagan para que ellos, bueno, dicen, listo, ya sé qué es lo que el profesor quiere que haga en este momento. Vamos con la siguiente. Elija una estrategia por cada una de las fases de escritura. Entonces, ahí en el chat están prácticamente en orden. Entonces, por ejemplo, para planear el texto está lluvia de ideas, organizadores gráficos y planeación pues del texto. Para textualizaciones desde escritura por borradores, escritura guiada, modelado de textos, escritura colaborativa. Y para la revisión ya está revisión entre pares, autoevaluación, escritura basada en preguntas, retroalimentación docente y reescritura. Entonces, la idea es que ustedes elijan una por cada una de las fases, que como les decía, es importante tenerlas en cuenta. Entonces, por ejemplo, preparación, lluvia de ideas. Lluvia de ideas, después organizadores gráficos, redacción, escritura por borradores, revisión entre pares. Escritura basada en preguntas. Vamos a ver si nos sale rica y ya vamos pasando. Escritura colaborativa. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque yo le doy la ruta al estudiante. Entonces ya le dije, bueno, yo quiero que me escribas con coherencia, con un lenguaje sencillo, con claridad. Y a partir de eso, entonces necesito que en esa escritura utilices estas fases. Entonces, para planificar, me vas a hacer una lluvia de ideas. Para la escritura, vas a hacer escritura por borradores, en la cual te solicito, por ejemplo, 2 borradores. Y para la revisión, vamos a hacer una revisión entre pares. Entonces, listo, ya me orienté. Tengo que escribir así, tengo que planificar haciendo una lluvia de ideas, luego tengo que hacerle 2 borradores al profesor y al final sé que antes de que el profesor me revise, me van a revisar mis compañeros. Y entonces eso permite que vayamos teniendo claridad. Ahora sí, miremos a ver qué nos sigue por acá. ¿Para qué escribe? Entonces, ¿cuál es el propósito de esa escritura? Entonces, escribe para argumentar algo, escribe para informar algo. Siempre uno le recomienda, bueno, que el propósito salga de la tipología textual. Si yo quiero que argumente, el propósito va a ser argumentar. Si quiero que informe, va a ser informar. Si quiero que haga la exposición de un tema, va a ser exponer. Si va a ser de pronto algo de alguna descripción, va a ser describir. Entonces, ¿qué quiero que haga? ¿Para qué va a escribir? ¿Con qué propósito? Entonces va a argumentar el tema, va a informar sobre un tema, va a describir un tema, construir conocimiento, argumentar, reflexionar, exponer y justificar, informar sobre el tema. Entonces ya eso ya le va dando mayor claridad. Bueno, si el profesor quiere que yo exponga y justifique, sé que tengo que meter argumentos en el texto.
porque tengo que argumentarle y justificarle las cosas. Si voy a construir conocimiento argumentativo, si voy a reflexionar, entonces sé que tengo que incluir algunos autores que me ayuden a hacer esta argumentación y a reflexionar en ese texto. Si lo que el profesor quiere es que yo informe, entonces listo, lo que voy a hacer es buscar toda la información que me permite dar cuenta de ese tema del cual estoy trabajando. Y ahí como tal viene esa parte del propósito. ¿Para quién escribe? Entonces la audiencia, entonces le va a escribir a los compañeros, le va a escribir al profesor, le va a escribir a los padres de familia, le va a escribir, no sé, a los pacientes, ¿a quién le va a escribir? Y es importante que eso también lo coloquemos ahí. Entonces, por favor, coloquemos al asesor de práctica, a los usuarios, a sus compañeros. Entonces, ¿a qué viene esta pregunta? Al lenguaje, a la parte pragmática. Si él ya sabe a quién le va a escribir, pues ya sabe que su lenguaje tiene que ser coloquial, que tiene que ser técnico, que tiene que usar tecnolectos o que tiene que ser más sencillo. Ya miramos entonces a quién, por ejemplo, acá dice se escribe para una audiencia determinada que pueda incluir docentes, compañeros de clase, investigadores. Entonces ya sabemos que es un lenguaje que si bien tiene que ser un lenguaje técnico, tiene que ser claro, sencillo de entender, porque no solamente lo van a leer los investigadores y docentes, sino que también puede ser algunos lectores interesados en el tema. Entonces eso permite que yo me oriente para saber qué lenguaje tengo que usar. Siguiente. De acuerdo a la estrategia de planificación que eligió con anterioridad, cree una instrucción para que sus estudiantes realicen la actividad. Digamos que eligieron lluvia de ideas. Entonces, vas a realizar una lluvia de ideas de 5 oraciones, por ejemplo. O a partir de tal lectura vas a hacer un organizador gráfico previo a tu escritura. De acuerdo a las indicaciones en clase, vas a preparar el tema mediante tal cosa. Entonces, necesitamos darle como claridad a esa parte. A partir del texto realizarás un organizador gráfico. Entonces, generalmente cuando nos ponemos a escribir, a veces hay algo de base, ¿no? Entonces hay como un artículo de base, como un texto de base. Entonces, ¿qué hace el organizador gráfico? Si hay una lectura de base, pues que le permite organizar las ideas que leyó con anterioridad para que cuando llegue a la escritura sea mucho más sencillo articularlas. Entonces, este organizador gráfico es como, digamos, una de las estrategias que más usamos cuando previo a la tarea de escritura hay una tarea de lectura. Entonces nos sirve bastante. Miremos a ver si nos sale otra consigna para esta parte. Con la revisión del material vas a escribir un borrador que, bueno, tal y tal cosa. Entonces, como tal, eso permite que, como les digo, le presente la estrategia, que es organizadores gráficos, que es lluvia de ideas, que es borradores, y ellos ya van, pues, escribiendo, perdón, y aparte de las instrucciones, ya pueden tener claridad en lo que van a escribir. Bueno, esta de la textualización es muy similar. Vámonos a la de la revisión. De acuerdo a la estrategia de revisión, crea una instrucción para que sus estudiantes realicen la actividad y aquí es bastante importante. Vamos a revisar. ¿Qué quieren que revise? O sea, si digamos dijeron que es revisión entre pares, es cómo quieren que lo hagan. Específicamente, ¿qué van a revisar? Signos de puntuación, conectores, coherencia, cohesión. ¿Cómo les darían esa instrucción para que ellos hagan una revisión de lo que ustedes como profesores quieren que ellos revisen? Miramos a ver qué nos puede surgir aquí. Mm,
Esa pienso que es la más importante, profes, porque ya es lo que les permite mirar qué es lo que tienen que revisar en el texto, qué es lo que ustedes quieren que revisen, si es la parte más de la parte sintáctica, como por ejemplo signos de puntuación, conectores, ortografía, o la parte semántica, que es que sean coherentes, que tengan buena precisión y claridad en los planteamientos, o no sé, los aspectos formales, que revisen cómo están las citaciones, cómo están las referencias, el lenguaje, si estamos hablando de la parte pragmática. Entonces, digamos que las tres fases son importantes, pero la revisión es como la que les va a dar como la batuta para que puedan tener en cuenta qué es lo que tienen que mejorar más adelante. Por ejemplo, revisar coherencia en el texto de tu compañero. Entonces ya eso ya dice, ah, bueno, yo tengo que revisar si es la coherencia, es como toda la parte semántica, que no repita palabras, que haya variedad en el vocabulario, que no haya redundancia. Entonces eso permite que como tal los estudiantes pues puedan tener mayor claridad de qué es lo que se quiere hacer en esa revisión. Entonces, vamos mirando por acá, revisar las citaciones APA, séptima edición, y también es muy importante porque hay profesores que aún utilizan la sexta, ¿no? Entonces, a veces también llegan al centro de escritura por ejemplo, trabajo de normas APA y no están como muy claros si es la séptima o la sexta. Obviamente tendríamos que estar utilizando la séptima, pero a algunos profesores todavía les gusta la sexta. Es muy similar con la instrucción. A partir del mensaje escrito por su compañero, revise si el texto es coherente y comprensible. Listo, perfecto. Entonces, vamos a resumir esto. Voy a dejar esta parte acá. Volver a cambiar. Miremos acá esta parte. Vamos a compartir esta. Entonces, miren que acá está la plantilla didáctica para esta parte de escritura, que fue lo que acabamos de hacer. Lo mismo que con lectura crítica. Nombre del docente, programa asignatura, tema de la clase, tipo de texto que ustedes van a trabajar, propósito de aprendizaje, que fue la primera pregunta que ustedes respondieron, que era lo que quería que ellos pues lograran con esta parte de la escritura. Las estrategias, en la cual le decimos marque mínimo 3, porque la idea es que trabaje una por planificación, una por textualización y una por revisión. Si usted quiere que trabaje más, pues no hay ningún problema. Viene la secuencia didáctica, que ya es antes de escribir qué hago, durante la escritura qué hago. Entonces, antes de escribir, ¿para qué escribe? Aquí tenemos el propósito, la audiencia, que fue lo que también respondimos anteriormente, y la idea es que hagamos esa instrucción para que efectivamente quede claro qué es lo que queremos que ellos logren. Durante la escritura, que es la parte de la textualización, entonces vamos a darle la instrucción de cómo queremos que escriba, cuántos borradores quiero que haga, y después de escribir lo que acabamos de hacer. O sea, qué estrategia de revisión utilicé, qué instrucción le voy a dar, qué quiero que revise, qué quiero que tenga en cuenta cuando él revise, digamos, su propio escrito o le revise a sus otros compañeros. Y la última, que también es muy importante, y es la evaluación. O sea, ¿qué me va a entregar? ¿Qué quiero que me entregue? ¿Un borrador solamente? ¿El texto final? ¿Solamente el organizador gráfico? O, por ejemplo, en otros podríamos decir que me entregue el organizador gráfico y el texto final. Y con eso yo le doy claridad a lo que quiero que el estudiante realice, y la idea es que yo proponga los criterios de evaluación para calificar el texto. O sea, ellos siempre tienen que tener claro qué se les va a calificar. Entonces, primero, que el texto sea coherente. Segundo, que use signos de puntuación y conectores. Recuerden lo que les decía, ser específicos. Que use al menos 3 signos de puntuación y 3 tipos de conectores a lo largo del documento. Que haga citaciones en normas APA, séptima edición, que el texto contenga 2 páginas, 3 páginas, o sea, siempre darle como estos criterios. Aquí pues hay una opción de 3, pero ustedes colocan los criterios que consideren específicos, y cuando ya vean la parte de rúbricas, pues ya se van a dar cuenta que si elaboran una rúbrica para el trabajo de lectura y escritura, pues es mucho más fácil cuando estemos haciendo entonces la parte de la calificación de estos textos. Entonces, procedo, profes, a publicarles esto
en el Classroom. Ahí les voy a colocar las 3 plantillas. ¿Dónde está? Diplomado. Este es el módulo 6. Listo. Entonces ahí les publico esas 3 plantillas, que la idea es que las tengan pues en cuenta y si las necesitan las puedan usar cuando necesiten hacer trabajo de lectura crítica y producción textual. Y ya con esto pues entonces cerramos esta segunda clase que es de producción textual